Ahí ven en pantalla el orden del día. Está No, no. cargando, profe. Ah, sí, sí, Ya, sí, ya. ya apareció. Listo, muchachos, para hoy. Entonces, IED del Carmen, sede Salitre, Asesoría Virtual de Física, grado 11. Esta es la agenda del 24 de abril del 2020. El saludo, que ya lo acabamos de hacer. Voy a verificar rápidamente haciendo un pantallazo la asistencia. Esto es importante para saber quiénes no están y hacerles llegar este video para los que no pudieron estar. Les voy a explicar el sílabus. El sílabus es cómo vamos a trabajar estas 6 semanas. Ustedes tengan muy pendiente las fechas, los materiales, los recursos, los horarios en que me pueden buscar para yo responderles sus preguntas de las actividades. El cuarto punto es seguimiento a la actividad. Vamos a hablar de la actividad que se dejó antes de Semana Santa, de la primera guía, que es la guía que también vamos a hacer hoy porque la mayoría no la ha resuelto. Quinto, material de trabajo. Pues les voy a hablar de qué materiales vamos a usar para estas asesorías virtuales. El sexto, yo les voy a explicar lo de la guía. Les voy a dar una explicación que nos permita entender un poco más qué son las ondas en la física. Séptimo, las preguntas que ustedes tengan de todo tipo, las voy a responder, las voy a resolver y les voy a dar atención. Por último, vamos a ir verificando la conectividad, los recursos y si ustedes de pronto tienen un vecino del colegio al que puedan ayudarle enviando o recibiendo trabajos de él a los otros profes. Eso es importante, hacer esa actividad de solidaridad. Y el noveno es cierre. Esta sería nuestra agenda para hoy de trabajo. Entonces iniciaríamos con la verificación de la asistencia. Aquí tenemos en este momento a 15 participantes, conmigo serían 14 estudiantes. Me dicen que máximo 18 y ustedes son 33. Entonces encontramos que en grado 11 está una dificultad, ¿no? Porque solo la mitad está pudiendo asistir a estas reuniones virtuales. Toca mirar qué está pasando con los demás compañeros, qué problemas están teniendo. Si alguno sabe, por favor me lo comenta, me escribe aquí en el chat de la reunión. Me escribe, profe, yo sé que, por ejemplo, el Oscar Martínez no tiene ni internet para conectarse, o yo sé que tal estudiante tiene problemas, o tal estudiante no tiene celular, y yo así sabiendo cómo los busco a los chicos para que tengan la información. Listo, ya tomé el pantallazo. Vamos para el tercer punto. Explicación del sílabus. En la explicación del sílabus es un documento que yo les voy a enviar por la dirección de curso y por el WhatsApp del curso. Y también se los voy a enviar por Classteam. Entonces, el sílabus es el siguiente. ¿Dónde está el sílabus? ¿Qué significa sílabus? Es una palabra en latín que significa programación. Lo que ustedes van a ver acá es la programación de física para estas 6 semanas. Van a encontrar pues el logo del colegio, su nombre, van a encontrar en el primer punto la identificación de nuestro curso. Física, grado 11, eso es de ciencias naturales, el nivel de ustedes es nivel medio, la tipología de curso es virtual. Yo soy el que diseñé este curso. Se elaboró en marzo, apenas nos avisaron de la cuarentena y lo actualicé ahorita en abril, que ya empezamos a trabajar en forma. Van a encontrar la descripción del curso, las leyes, la situación del COVID que nos tiene en cuarentena y por eso hacemos asesorías virtuales. Van a encontrar que este curso vamos a hablar de las ondas y si entendemos las ondas vamos a poder más adelante entender lo que es la luz y el sonido, que son los fenómenos naturales físicos a los que vamos a prestarle atención este segundo periodo. Este curso de física se compone de 6 semanas. La herramienta principal va a ser Classteam. Sin embargo, yo sé que no todos tienen el acceso a Classteam. También pueden enviar sus trabajos al correo. Entonces, los trabajos me los entregan por Classteam o por correo. Para resolver dudas, tenemos este espacio todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. En este lugar resuelvo dudas, en este espacio.
Y también, para resolver dudas, pueden contactarme los viernes de 9 a 11 de la mañana por WhatsApp y por Classroom, y yo de una vez les respondo. Y de lunes a jueves, de 8 a 12, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, pueden escribirme las dudas que tengan y apenas yo pueda responderles, les respondo. ¿Sí? Esto se los digo para que ustedes vayan haciendo su horario. También vamos a ver si la mayoría puede usar una aplicación. Pues no es una aplicación, es un recurso en Internet que se llama Google Forms, en donde vamos a hacer una actividad cada 3 semanas ahí. Más adelante les explico. El segundo punto de nuestro sílabus de física o nuestra programación de física, la programación virtual, son las intencionalidades. Entonces, ¿para qué se hace este curso virtual? Obviamente, pues para seguir con el proceso que llevábamos, pero hay dos procesos fundamentales. Que ustedes adquieran conocimientos científicos y técnicos de la física y se apropien de hábitos intelectuales para desarrollar esos conocimientos. Y que ustedes tengan acceso al conocimiento, a la ciencia y a la técnica desde el campo de estudio de la física. Las competencias, ustedes saben que nuestras competencias o los objetivos que buscamos siempre son los derechos básicos de aprendizaje, que es comprender la naturaleza de la propagación del sonido de la luz como fenómenos ondulatorios, ondas mecánicas y electromagnéticas respectivamente. Y además las que nos presenta el IFEX, que son las que están en la matriz de referencia del grado 11. Es decir, nuestras competencias, lo que ustedes tienen en la capacidad de hacer al finalizar estas 6 semanas, es que ustedes puedan explicar qué es una onda, qué relaciones hay entre las ondas, comprender la naturaleza de los fenómenos del sonido. De la luz no alcanzamos en estas 6 semanas. La luz la vemos después de las 6 semanas. Ahorita es ondas y sonido. Comprender la naturaleza de los fenómenos relacionados con el sonido y explicar las características de la onda y sus relaciones. Eso es lo que ustedes, eso es lo que se le apunta en estas 6 semanas, que ustedes puedan hacer eso. Aquí viene el tercer punto de nuestro programa, que son las fechas, los temas y los recursos. Por ejemplo, hoy 24 de abril, el primer tema es introducción a las ondas. ¿Qué subtemas hay? Cualidades y características, periodo, frecuencia, longitud, onda longitudinal transversal y la rapidez de una onda. ¿Qué recursos tenemos para desarrollar esa actividad el día de hoy? Ustedes también pueden desarrollarla los demás días, ¿sí? No es obligatorio que hoy, porque yo sé que de pronto tienen ustedes más labores que hacer. Entonces, los recursos que ustedes tienen es en Classroom, la cartilla que ya se las compartí, hoy se las vuelvo a compartir, para los que no la han visto, no la tienen, un video tutorial que yo voy a subir sobre el mediodía, en donde les salgo ahí en el video explicándoles de una forma lo más clara posible qué es una onda, que es lo mismo que les voy a explicar ahorita. La asesoría virtual de hoy, que es de 8 a 9, es otro recurso que tenemos. Y la atención y dudas a Skype. La atención y dudas por Classroom, perdón, y WhatsApp, hoy de 9 a 11. Como les digo, ahorita de 9 a 11 ustedes tienen alguna duda, me la escriben y se la respondo inmediato. Después de las 11, ya con los profes pues tenemos una reunión y tenemos otras actividades. No podría respondérselas de inmediato, se las respondería apenas pueda. Ahí mismo en el tercer punto de nuestra programación, pues viene la fecha del 1 de mayo, los temas, el material. El 8 de mayo cambia un poquito, ¿por qué? Porque el 8 de mayo ya no va a ser una guía, sino va a ser una práctica experimental muy sencilla, con materiales muy sencillos, que ustedes puedan encontrar en su casa y para que nos ayude a entender qué es una onda. Y un examen muy sencillo de ondas en la página Google Forms. Eso es solo entrar y responder y ya, no hay que hacer nada más. En el examen no quiero que empiecen a preocuparse porque voy a perder el examen, no entendí, voy a sacar malas notas, voy a perder el segundo periodo, ni en ninguna actividad piensen en la nota. Ahorita es muy claro que las notas pasaron a un tercer o cuarto plano en nuestro interés. Ahorita siempre lo que tenemos que pensar es en que vamos a aprender, vamos a seguir preparándonos para el examen que se viene ahorita en agosto, de pronto se alargue en octubre o en noviembre, no sabemos cómo, pero sí sabemos que lo tenemos que hacer porque eso es un requisito de ustedes. Entonces ese examen IFEX es obligatorio que lo van a hacer, vamos a prepararnos para él, pero por encima del examen IFEX vamos a prepararnos es para nuestra vida y los aprendizajes que yo les pueda transmitir, eso es lo que nos interesa ahorita.
No puedo empezar a decirles que les voy a poner notas, que les voy a poner 5 o 4 o 3, dependiendo de lo que entreguen. En este momento no, porque hay muchos estudiantes que no tienen los mismos recursos, no tienen las mismas facilidades. Si les empiezo a poner 5 a los que entregan rápido una tarea, ya los otros tendría que ponerles menos, y eso sería un poco injusto, porque ahorita hay muchas situaciones difíciles de todo tipo dentro de nuestras familias. Lo que sí les voy a decir es que al que se le vea la actitud y la disposición de trabajar, de preguntar y de aprender, esa persona recibirá, así cuando nos veamos en un salón otra vez, recibirá las notas que merece. Igualmente, ustedes deben mostrar un interés todo el tiempo. Bueno, seguimos aquí entonces, muchachos. La fecha del 15 de mayo, ahí ya empezamos a hablar del sonido. El 22 de mayo, las características del sonido. Y el 29 de mayo, que es el último día que está programado por el gobierno para que hagamos esas actividades virtuales, hacemos otra práctica experimental en la casa, muy sencilla, del sonido, y el examen del sonido. Esta sería como la programación. Aquí vienen en el cuarto punto las estrategias para aprender. Eso es la metodología que planteé, es ABT, es decir, aprendizaje basado en tareas muy concretas, en actividades muy concretas. Aquí en el quinto punto vimos la distribución. En este quinto punto es donde ustedes van a saber qué tienen que entregar. Por ejemplo, hoy 24 de abril trabajamos características y cualidades de las ondas. ¿Sí? ¿Y qué actividad deben desarrollar hoy? Pues solo la guía de ondas, que es la que dejé antes de Semana Santa. Esa es la guía que hay que resolver hoy. Como les digo, tienen plazo hasta el miércoles de la otra semana para subirla a Classroom o para enviarla por correo. Entonces, no se afanen que hoy no la tienen que entregar, hoy se las dejo. Y aquí mismo encuentran el 1 de mayo, la actividad es una guía. El 8 de mayo es hacer la guía del experimento y resolver ese examen sencillo. El 15 de mayo es otra guía, el 22 es otra guía y el 29 es una guía de experimentos. Y una guía de experimentos y el examen de sonido. Esas son como las actividades, van a tratar de ser muy concretas y muy sencillas. ¿Cómo los voy a acompañar? Les repito, los voy a acompañar de forma sincrónica. Sincrónica significa directamente, en vivo, así como estamos ahorita. Aquí hay un error, aquí es de 8 de la mañana a 8:45, que es lo que Zoom nos permite grabar antes de que de corte. Así los voy a acompañar de forma directa. ¿Y cómo los voy a acompañar de forma indirecta, asincrónica? Los voy a acompañar de forma indirecta por Classroom, más que todo, y por WhatsApp a los que no puedan. Ese sería nuestro programa. Recuerden que si de lo que les acabo de explicar tienen alguna duda, por favor escríbanla en un papelito o escríbanla en el chat y ahorita las leemos al final para que nos rinda. Listo, muchachos. Entonces, ¿me están escuchando? Señor. Listo, me alegra mucho. Seguimos. El siguiente punto es la actividad. Entonces, la actividad es... la actividad es la siguiente. Ustedes ya la conocen. Esta es la guía que vamos a trabajar hoy, es nuestra primera guía. Se las compartí antes de Semana Santa, precisamente para empezar a mirar quiénes de ustedes tienen facilidad al Internet. Los que me la entregaron rápido, obviamente son personas que tienen más facilidad al Internet, en su casa tienen más espacio. Yo me he dado cuenta preguntando a varios de ustedes que muchos de ustedes tienen dificultades. Por ejemplo, he encontrado que un estudiante de grado 11, bueno, muchos estudiantes de grado 11 en su casa tienen un celular, solo tienen el plan de datos y tienen muchos hermanos que están estudiando también. Obviamente, eso genera más dificultad al momento de generar un trabajo de estudio. En cambio, hay otros que no tienen hermanos, y tienen computador y tienen internet en la casa. Obviamente tienen los recursos para trabajar más rápido. Entonces, esta cartilla la dejé antes de Semana Santa, era para evaluar eso. ¿Quiénes tienen más facilidad y quiénes no? Por eso, oficialmente, esta cartilla es para empezar a trabajar hoy.
Aquí está la cartilla, ondas, parte 1, el profesor. Aquí la nota editorial es que les dejo pues un mensaje para que tengan muy en cuenta. La meta de aprendizaje con esta guía, nuestra meta es que identifiquen las características de las ondas, las variables y los parámetros que afectan estas características en un medio de propagación. Y el tema son propiedades y características de las ondas. Aquí pues les puse una lectura de un excelente libro. El que esté interesado en leerlo me avisa por correo y se lo hago llegar por correo en PDF. Es un libro muy bueno de física para entender. Las preguntas eran 2 preguntas de la página 365, 2 de la 367 y una actividad muy sencilla de la 368. Y hacer un mapa mental del capítulo, ya si quieren a mano o en el computador o en el celular. Y enviarme las fotografías por Classteam. Entonces aquí ya están pues el capítulo del libro. De esta actividad, hasta el momento, de los 33 estudiantes de grado 11, la han entregado 9 estudiantes. 9 estudiantes, pues ustedes saben quiénes son, yo siempre les escribo ahí en el mensaje, recibí tu trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Esos 9 estudiantes que ya entregaron la actividad, estos días, antes del miércoles, van a estar pendientes del Classteam. Van a estar pendientes del Classteam. Y esos estudiantes que hicieron esos 9 estudiantes que entregaron la actividad ya, van a estar pendientes de las correcciones o que yo les diga que todo quedó muy bien realizado. Eso es lo que tienen que hacer los estudiantes. Y los que no han entregado la actividad, obviamente, realizarla antes del miércoles. Les voy a enviar un video, como les dije, sobre el mediodía, con el profe Miguel y por Classteam. Ese video es para que todos lo vean. Todos tienen que ver ese video. Si le pueden dar me gusta, mucho mejor. Y si se pueden suscribir a mi canal, mucho mejor. No, mentiras, eso no es obligatorio, ¿no? Pero sí es importante que vean el video para que tengan más claridad de estos temas. Aquí sí quiero preguntarles, ¿entendido la actividad? ¿Entendido esta actividad cuál es y en qué consiste? Sí, señor. Ahora sí, señor. Listo. Eso me alegra que podamos entender en qué consiste la actividad. Entonces, en ese caso, ya tenemos claro qué hay que hacer para hoy y con plazo hasta el miércoles. Ahora el material de trabajo, muchachos. Material de trabajo es la guía académica. Siempre van a tener una guía académica. Esa guía académica la voy a hacer como la que les acabo de mostrar y ya conocen. Esas guías van a ser pensadas para que se puedan resolver sin nada más. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que no pueden meterse a YouTube, que no pueden buscar otra información. Kevin, apaga tu micrófono, por favor. Gracias, Kevin. Entonces, esa guía académica es para que la pueda resolver cualquier persona solo con la información de la guía. Ya los que puedan, pues ver el video que también les hago y les envío, los que puedan entrar a la asesoría virtual por Zoom, y los que puedan me contactan por WhatsApp y Classteam con las dudas que tengan. Ese es el material de apoyo que se les ofrece desde la física y que les puedo ofrecer como profesor en este momento. Si ustedes ven que algún otro profe tiene otro material de apoyo para trabajar y yo no lo estoy usando, me comentan, ¿sí? Profe, trabajamos de tal forma con tal profe y nos sirvió y aprendimos más, me comentan y lo hacemos. O si conocen que en otro estudiante, en otro colegio, o se enteran de otra forma de trabajar, me comentan y esto lo podemos ir mejorando. Listo, muchachos, ahí ya el material de trabajo. Vamos con el 6º punto. Les voy a explicarle las ondas. ¿Qué son esas ondas? Entonces, ustedes me comentan, por favor, si aquí están viendo partes de una onda como título. Sí, señor. Listo. Sí, señor. La voy a quitar un segundito para que vean. Entonces, la física estudia la naturaleza. Estudia, ya saben, la relación entre la energía y la materia. ¿Cómo se relaciona la energía y la materia? Casi siempre se relacionan bajo los movimientos.
Y en esos movimientos y dependiendo de los tipos de movimientos, es que vamos a empezar a clasificar los movimientos y cómo se comportan y sus características. Hay un movimiento, ya hemos visto, el año pasado vimos varios movimientos, vimos el movimiento rectilíneo, vimos movimientos circulares, analizamos el movimiento de un objeto que cae con la ley de gravedad, vimos el movimiento de los objetos que son sometidos a varias fuerzas, la fuerza de fricción, la fuerza de gravedad, la fuerza normal de las superficies, vimos las leyes de Newton que explican ciertos movimientos. Hoy vamos a hablar de un movimiento muy particular, que son las vibraciones. Entonces, si suponemos que esto es un péndulo, los péndulos se mueven de forma como una vibración, o también tienen otro nombre que son las oscilaciones. ¿Qué es una vibración o una oscilación? La vibración o la oscilación es la capacidad que tiene un cuerpo de moverse de un lado a otro y no superar esa margen. Siempre van a tener dos límites esos movimientos, ¿sí? Entonces un péndulo va de acá hasta acá y se devuelve. Un péndulo no va a superar ese movimiento. Por diversos factores físicos, como la resistencia del aire, el péndulo empieza a disminuir su velocidad y quedará quieto, ¿sí? Pero lo importante aquí es que el péndulo se mueve en forma de oscilación. Hay otros movimientos en nuestra vida cotidiana en donde podemos observar esas oscilaciones o esas vibraciones. Cuando ustedes se suben a una hamaca en tierra caliente o en sus fincas o en sus casas si tienen hamacas, ustedes se mueven de forma oscilatoria en la hamaca. Cuando ustedes tocan la guitarra, tocan el instrumento y la cuerda de una guitarra, la guitarra se mueve de forma, la cuerda de la guitarra que se tocó se mueve de forma oscilatoria o vibratoria. Cuando ustedes hablan, en este momento que yo estoy hablando, aquí adentro tenemos unas membranas que son llamadas cuerdas vocales. Esas membranas, una está aquí y otra está acá. Cada vez que hablamos, esas membranas están vibrando, se están moviendo en un ángulo. ¿Sí? A algunos, las membranas de las cuerdas vocales se nos mueven más que a otros, es decir, oscilan más que las cuerdas vocales de otros, y eso nos da las características de nuestra voz. Asimismo, cuando lanzamos una piedra a un balde con agua o a un estanque, observamos también que esa piedra genera en el agua unas ondas. Esas ondas también son una especie de vibración o de oscilación, ¿sí? Esas oscilaciones o esas vibraciones que encontramos en nuestra cotidianidad se pueden analizar de la siguiente forma. Aquí les voy a mostrar la guía que ya conocen. En esa guía dan un ejemplo muy interesante en la lectura del capítulo del libro. Dan un ejemplo muy interesante de cómo dibujar una onda en el plano cartesiano. Es en la página 364, donde ustedes ven esta figura. Aquí la voy a subrayar de azul, en un recuadro. ¿La están viendo todos? Ah, sí. Fíjense aquí que el objeto es este, aquí donde estoy alumbrando de rojo. Aquí tenemos, digamos que una varilla incrustada en la pared, aquí donde estoy señalando de rojo. De esa varilla se desprende un resorte y al final del resorte se amarra una esfera. Esto se llama un sistema de masa-resorte. ¿Qué pasa con este sistema? Cuando está quieto, está aquí en el centro. Por eso aquí ven una línea entrecortada, ese es el punto de equilibrio del sistema. Cuando estiramos la esfera hacia abajo, la esfera pues desciende y la soltamos, ¿la esfera qué va a hacer? Va a subir y va a bajar porque está amarrada al resorte. Ese va a ser el movimiento, hacia arriba y hacia abajo. Pero si ese movimiento lo dibujamos en un plano cartesiano, vamos a encontrar que cuando sube la esfera en el tiempo, empieza luego a descender. Cuéntenme ustedes esta figura que estoy subrayando con rojo, que estoy siguiendo con rojo, cuéntenme ustedes a qué les recuerda de la matemática.
A la función de seno y coseno. Sí, señor, exactamente. Es particularmente la función de seno. Entonces, las ondas se comportan como una función sinusoidal o senoide. Esa es una forma senoide. Esa es la forma en que se comportan las ondas. En este caso es la vibración de una esfera amarrada a un resorte. Pero cuando las olas del mar también se comportan de forma sinusoidal. Nuestra voz también vibra de forma sinusoidal. Las guitarras, cuando nos mecemos en la hamaca, se comportan de esa forma sinusoidal. Las ondas de radio también se transmiten de forma sinusoidal. La luz que viene del sol, de los bombillos, también se transmite de esta forma sinusoidal. Entonces, si vamos a entender las características de esta forma. ¿Qué características tiene una onda? Aquí ya está la onda, esta es la onda. Esta onda se la inventaron los físicos y los matemáticos para explicar el comportamiento de los fenómenos que ya les he dicho. ¿Qué partes tiene la onda? Pues volvemos aquí a donde les dije. La cresta y la decreción, ¿no? Exactamente, la cresta. La cresta. Entonces, ¿qué es la cresta? Es la parte de la onda que sube, que es como una montañita, ¿cierto? Como la cima de una montaña. Esta es la cresta. Si esta es la cresta, ¿esta cómo se llamaría? Decreción, ¿no? Decreción o el valle. Entonces sabemos que una onda se compone de un valle, de una cresta y de un valle. Una cresta y un valle es una onda. Según eso, ¿cuántas ondas hay aquí en el dibujo? Una y media. Casi una y media, casi dos. ¿Por qué? Porque tenemos una cresta, tenemos dos crestas y tenemos dos valles. Tenemos dos ondas. En este dibujo aquí hay dibujado dos ondas. El siguiente característica de las ondas, la amplitud. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay una línea media, la amplitud se mide en centímetros de esta línea media hasta lo más alto de la cresta. De la cresta. O también lo podemos medir hasta lo más bajo del valle. Va a dar lo mismo, porque la cresta y el valle van a tener la misma distancia. ¿Listo? Entonces ya tenemos cresta, valle y amplitud. Vamos a hablar de la longitud, la distancia de una onda. La distancia de una onda la vamos a medir desde cualquier punto. Por ejemplo, la podemos medir desde aquí, desde lo más alto del valle, hasta donde empieza el otro, perdón, del valle no, de la cresta. Desde lo más alto de la cresta hasta donde empieza la otra cresta. Es decir, que la longitud de onda es una línea recta y su distancia es esta. ¿En qué podemos medir distancias? ¿En qué unidades del sistema internacional? Centímetros, metros, kilómetros. Exactamente, sí, señor Kevin. Entonces, la longitud de la onda se mide en metros, centímetros, kilómetros, nanómetros, micrómetros y demás. Así se mide la longitud, recuerden, la línea recta entre donde empieza una cresta y la otra. O la podemos medir desde cualquier punto. Lo importante es que siempre haya una cresta y siempre haya un valle. Así se mide la longitud de la onda. Aquí entramos a mirar el periodo y la frecuencia. Aquí ya les dejé de compartir pantalla para explicarles. Entonces, el periodo de una onda es el tiempo que dura en oscilar. Por ejemplo, ese es un péndulo, hagamos la suposición. Entonces, el periodo es el tiempo que dura de donde sale a volver. Ese es el periodo. Entonces, si yo hago así, el periodo es más corto, es un tiempo más corto. Por ejemplo, así, digamos que fue 0.2 segundos. Y así, el periodo fue de 1 segundo. Entonces, el periodo es el tiempo en lo que se demora en una vibración o en una oscilación del objeto que estamos analizando. Y la frecuencia es la cantidad de repeticiones en el tiempo. ¿Sí? La cantidad de repeticiones en el tiempo. Esa es la frecuencia. Para que entendamos qué es la frecuencia, ¿ustedes con qué frecuencia se cepillan los dientes? Para saber la frecuencia con la que se cepillan los dientes necesitamos de dos datos. La cantidad de veces que lo hacen y un tiempo en donde vamos a analizarlos. Entonces, para cepillarnos los dientes tenemos que tener en cuenta
la cantidad de veces que lo hacen. Se supone que ustedes se cepillan los dientes 3 veces al día. Esa es la cantidad de veces. ¿En qué tiempo? En un día. Es decir, la frecuencia de cepillado de los dientes es 3 veces por día. Esa es la frecuencia. Para analizar las ondas, la frecuencia de una onda, el señor Heinrich Hertz es un físico y matemático alemán que hizo grandes descubrimientos. Aquí me salió, fue otro señor, Heinrich Hertz. ¿Me cuentan si están viendo la imagen de él? Sí, señor. Sí. Heinrich Rudolf Hertz. Estamos hablando que él nació en 1893. No, perdón, él nació en 1857. Fue un hombre que vivió muy poco. Si se dan cuenta, murió a los 36 años. A pesar de que murió tan joven, hizo grandes descubrimientos de la física y de la matemática. ¿Qué hizo este señor Hertz? Este señor Hertz, ya estamos hablando hace 200 años. Megahertz. Ah, claro. Este físico alemán puso unos parámetros muy claros. Este físico alemán puso unos parámetros muy claros. Él dijo, para medir la frecuencia de una onda, necesito medir cuántas veces se repite esa onda en un segundo. Siempre va a ser un segundo. Entonces, si un péndulo se mueve una vez en un segundo, su frecuencia va a ser de 1 hertz o de 1 hercio. ¿Qué hertz o hercio? En honor a él, ese es el apellido de él. Esas son las unidades que vamos a usar, hertz. Heinrich Hertz estableció que la frecuencia es la cantidad, la cantidad que vibra un objeto, la cantidad de oscilaciones de un objeto, siempre en un segundo, siempre pensando en un segundo. No vamos a manejar ni minutos, ni horas, ni días, nada, siempre un segundo. Entonces, si un péndulo se mueve, oscila, hace este movimiento una sola vez en un segundo, diríamos que tiene una frecuencia de 1 hertz. Si un péndulo se mueve 5 veces en un segundo, dividiríamos 5 Hz. 5 en 1, sería 5 hercios de frecuencia. Y así sucesivamente. Esto lo podemos ver en cosas cotidianas. Por ejemplo, como les dije, en la hamaca podemos contar sus hercios, su frecuencia. En las ondas del mar, en las olas que hacen el mar, ahí podemos contar su frecuencia. Pero hay asuntos que trata la física de fenómenos naturales que nuestros ojos no pueden ver la frecuencia porque es muy rápido. Por ejemplo, aquellos que tienen un computador antiguo en su casa, yo los invito a que cojan su celular, prendan esos monitores antiguos grandes, esas pantallas grandes, y graben con su celular un video un segundito. Ustedes van a ver que en la imagen del celular, el computador no se va a ver como lo vemos, sino la pantalla se va a ver como así. ¿Qué significa eso? Sí. La pantalla de los computadores está oscilando la luz de una forma tan rápida que nuestro cerebro une todo eso y lo toma como una imagen quieta. Por eso vemos los computadores normales. Pero como estos aparatos, estas cámaras no son tan efectivas como nuestros ojos y como nuestro cerebro, estas se alcanzan a detectar esas vibraciones y por eso quedan esas grabaciones así. Hay otras formas, les voy a proyectar aquí, hay otras formas en que la frecuencia cambia. Por ejemplo, las ondas de la radio, donde escuchamos música, los que tienen radio, los que se conectan a la radio de Huasca o de Sopó de Calera, miren la frecuencia, la longitud de la onda, la longitud, son ondas de nanómetros. Los microondas, donde cocinamos comida, también esa luz no la podemos ver, la luz de las microondas que calientan nuestra comida, porque es una longitud de onda de nanómetros. Recuerden que los nano es un prefijo que significa algo de por 10 a la menos 9, algo muy pequeño, 0,00001 metros. Es algo, son la novena parte más pequeña de un metro. Los espectros visibles, eso es lo que pueden ver los seres humanos. Entre 4 nanómetros y 7 nanómetros es lo que alcanzamos a ver de las ondas. La luz ultravioleta tampoco la podemos ver con claridad. Sí vemos que es de un color como violeta, pero con claridad no la vemos porque es de 15 nanómetros. Los rayos X, cuando vamos a que nos hagan una radiografía de nuestros huesos,
tampoco vemos esos rayos X. Nos meten en la máquina, escuchamos que suenan unos ruidos, pero nunca vemos una luz que nos tome la foto, ¿cierto? Es porque esos rayos X tienen una longitud de onda, es decir, se transportan entre 10 a 15 nanómetros, una distancia demasiado pequeña. Es un poquito más pequeña que el virus que no podemos ver que ahorita nos tiene en esta situación. El virus, el coronavirus, es un virus que tiene un tamaño de micrómetros, de por 10 a la menos 6 micrómetros. Y las ondas ultravioletas, los rayos X, los rayos gamas, el infrarrojo, los microondas y las ondas de radio no las vemos porque son más pequeñas que los virus, son de 0, por 10 a la menos 9, es decir, nanómetros. Entonces hasta ahí ya quedan claras las características. ¿Qué es una cresta? ¿Qué es un valle? ¿Cuál es el periodo? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos la amplitud de una onda? ¿Cuál es la frecuencia? Que siempre se mide en un segundo y se escribe en hertz o hercios. ¿Y qué es la longitud de la onda? El ciclo es la ondulación completa de la onda. Se podría entender como la onda misma. Entonces el ciclo no es indispensable entenderlo. Aquí, nuevamente, para los que se han conectado, que ahorita se conectaron unas personas nuevas, les repito, las crestas son como la montaña de la onda. Esa que estoy subrayando, esta es una cresta. El valle es la parte baja. La amplitud siempre es del centro hacia arriba, lo que mide en centímetros, o la amplitud es del centro hacia abajo, cualquiera de las dos formas. La línea que va en el medio la vamos a llamar siempre posición de equilibrio. ¿Listo? Y la longitud de la onda siempre va a ser una cresta con un valle, pero en línea recta, es decir, de aquí a acá. ¿Cuánto mide en centímetros? De aquí donde empieza hasta acá donde termina la onda. O de aquí donde empieza hasta acá donde termina. Siempre tiene que haber una cresta y un valle. Eso como para repasar. Nos quedan entonces solo dos características de las ondas. ¿Cuáles son? La característica es, vamos a la rapidez de la onda. Ya les muestro la rapidez de las ondas. Entonces, como les dije, el periodo es el tiempo en que dura en hacer una oscilación el objeto o el cuerpo, ¿sí? Y la frecuencia es la cantidad de repeticiones en un segundo. Física y matemáticamente eso se puede relacionar. ¿Cómo se puede relacionar? Aquí pueden ver las fórmulas. El periodo lo podemos hallar dividiendo 1 por la frecuencia. Por ejemplo, dividimos 1 en 5 Hz. ¿Cuánto nos daría 1 dividido en 5? 0. 0,2 segundos, porque el periodo se da en segundos. La frecuencia se da en Hz. Y podemos hacerlo al revés. Fíjense, quiero saber la frecuencia de un objeto, divido 1 en el periodo. Hagámoslo con el periodo que nos dio. Dividamos 1 en 0,2. ¿Cuánto les daría 1 dividido en 0,2 segundos? 5. Nos daría 5 Hz. Entonces, los físicos y los matemáticos se dieron cuenta que la frecuencia y el periodo tienen esta relación, se relacionan de esta forma. Esa es una fórmula que está en la guía, no tienen que copiarla, pero sí es importante que entiendan qué significa esta fórmula. Aquí hay un ejemplo. El oído humano, nosotros escuchamos solo unas vibraciones. Esas vibraciones son entre 20 Hz de frecuencia y 20.000 Hz. Nuestro oído no puede escuchar lo que escuchan los perros. Los perros escuchan sonidos con vibraciones por debajo de 20 Hz. Eso se llaman infrasonidos. Infra significa por debajo, infrasonidos. Y hay animales como las ballenas y los murciélagos que pueden escuchar por encima de los 20.000 Hz. Eso se llaman suprasonidos. Supra significa por encima. Nosotros solo tenemos esa limitación. Nuestros oídos escuchan entre 20 y 20.000 Hz. Entonces, ¿en qué periodos las ondas oscilan para nuestros oídos? Las ondas sonoras.
Entonces, De 20 a 20.000 Hz. esa es la frecuencia, pero el periodo, ¿cuál sería? Aquí aplicaríamos la fórmula. El periodo es igual a 1 sobre frecuencia. La frecuencia mínima son 20 Hz. Entonces dividimos 1 en 20 Hz y nos daría un periodo de 0,5 segundos. ¿Qué significa este resultado en la vida real, en la física? Este número, en este ejemplo, significa que el sonido que escuchamos de 20 Hz se mueve, oscila así, hace una oscilación en 0,05 segundos. Ese es el tiempo, el periodo que gasta cuando escuchamos esos sonidos. La segunda parte, el periodo para 20.000 Hz. 1 dividido en 20.000 Hz nos daría 0,0005 segundos. Es decir, que una oscilación de esos sonidos demora un tiempo muy corto. Casi que no tenemos un celular o una herramienta nosotros para medir este tiempo. Para los sonidos de 20.000 Hz. Vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, un golpe en la mesa. Este golpe, supongamos que es de 20 Hz, la vibración del aire. Y cuando cojo un violín y toco con el violín, la cuerda, el sonido que hace la cuerda del violín es de 20.000 Hz. La vibración de la cuerda es de 20.000 Hz. Como para que hagamos una claridad de qué significan 20 Hz y 20.000 Hz. Listo, eso en cuanto a periodo y su relación con la frecuencia. Ahora podemos hacerlo al revés. Una nota musical corresponde a un sonido con un periodo. Ese es el periodo de una nota musical. 2,2 por 10 a la menos 3. ¿Quién me recuerda a la menos 3 qué prefijo usamos? No, sé. ni idea. A la menos 1 es deci. A la menos 2, Ah, ¿Mili? mili. Mili. A la menos 1 es deci, a la menos 2 es centi y a la menos 3 es mili. Esto significaría que son 2,2 milisegundos. O sea, una nota musical se demora muy poquito en vibrar, milisegundos, una nota musical. ¿Cuál sería la frecuencia de esa nota musical? Cogemos la fórmula, frecuencia igual a 1 sobre periodo. Frecuencia igual a 1 sobre periodo. Entonces cogemos 1 y lo dividimos en el periodo, que son 2,2 por 10 a la menos 3. Esta división nos daría como resultado 440 Hz de frecuencia. Nos dieron el periodo y con el periodo hallamos los Hz. En el ejercicio anterior nos dieron los Hz, la frecuencia, y con los Hz, la frecuencia, hallamos fue el periodo. Para que entiendan cómo es que se usan esas fórmulas. 440 Hz es la frecuencia de la nota La. Cuando ustedes cojan un instrumento, la guitarra, el piano, la flauta, y toquen la nota La, esa va a ser la frecuencia que va a transmitirse. Esas son las repeticiones de esa nota en el aire. Y esas repeticiones llegan hasta nuestros oídos de esa forma. Si esas repeticiones no fueran de 440 Hz, la nota no sonaría exacta. ¿Listo? Esa sería lo que ustedes tendrían que entender. Ahora, por último, ya para terminar en la explicación, la rapidez de una onda. La rapidez de una onda depende de ¿qué? De lambda, aquí la vemos la fórmula, la velocidad o rapidez de la onda depende de lambda. Para ustedes, ¿qué significa este símbolo? idea, no me acuerdo. ¿Qué significa qué? Este símbolo, ¿Cuál símbolo? el que estoy ahí moviendo con el puntico rojo. No, pues, Ese es un símbolo griego y significa la longitud de la onda. Entonces, ustedes ya les expliqué cómo se mide la longitud de la onda. sí. Este dato, por ejemplo, tenemos una onda de 5 metros y la multiplicamos por la frecuencia, 5 Hz. Entonces, 5 metros es la longitud, 5 Hz es su frecuencia, la velocidad de esa onda es de 5 por 5, 25. 25 metros por Hertz. Esa es la velocidad de la onda. Así calculamos la velocidad de las ondas.
¿Listo? O sea, ¿ese símbolo anterior equivale a 5? No. Es un ejemplo que les di. Este símbolo es una letra griega y este símbolo equivale a la longitud de la onda. Nos simboliza longitud de onda. Es decir, en las fórmulas físicas, ya les muestro que se me perdió. Esta medida, la medida de una onda en línea recta, por ejemplo, si voy a medir de acá arriba hasta donde termina aquí arriba, esta medida, coloquémosle 5 centímetros o 3 centímetros, para que tengan claridad, es la longitud de la onda. Y en las fórmulas físicas, esta longitud la escribimos con esta letra griega. ¿Listo? Esta letra griega nos va a simbolizar esa onda. Entonces, multiplicar longitud de onda por la frecuencia es hallar la velocidad de la onda. Entonces, ustedes se dan cuenta, las ondas de la luz, una pregunta, a ver, ¿qué es más rápido, la luz o el sonido? La luz. La luz es más rápida y lo tenemos claro cuando va a caer un rayo, primero vemos el relámpago, la luz, y luego escuchamos el trueno, el sonido del rayo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la velocidad de las ondas de luz son mayores que las velocidades de los sonidos. Eso es lo que significa. ¿Y cómo lo sabemos? Porque siempre multiplicamos la longitud de sus ondas por la frecuencia. Esta multiplicación nos daría la velocidad. Entonces, esas son las características hasta el momento que les he explicado. La cresta de una onda, el valle de una onda, la amplitud de la onda, su periodo, su frecuencia. Y la longitud. Su periodo, su frecuencia, su velocidad. Esas son 3 características que acabamos de ver, que también encuentran en la guía, ¿sí? En las imágenes del capítulo del libro, ahí encuentran explicado esas características. La última, algo muy importante y como último que quiero que entiendan, desde la física se analizó y se encontró que las ondas transmiten solo energía, la materia no la transmiten, las ondas solo transmiten energía. Por ejemplo, si cogemos una cuerda, que no sé qué se me hizo, bueno, por aquí tenía una cuerdita, cambiémosla por este cable. Si cogemos una cuerda y empezamos a hacer este movimiento, a formar ondas en la cuerda, ustedes se dan cuenta que la cuerda sí se mueve, sí se está moviendo la materia y la masa de la cuerda en un límite, pero cuando se queda quieta, la cuerda vuelve a su estado natural, a su posición de equilibrio. La movemos y se mueve, pero al dejar quieta vuelve a su posición de equilibrio. La cuerda no termina aquí, lejos de este espacio, sigue en ese espacio. Pero ¿qué transmitió la cuerda? Movimiento. Así, teniendo en cuenta que las ondas transmiten solo energía, podemos llegar a imaginar cómo se comportan las ondas de la luz y el sonido. Las ondas solo transmiten energía. Si hay un movimiento de la materia, que es oscilatorio, pero en algún punto va a quedarse quieto siempre ese movimiento. Entonces la materia siempre va a terminar en su mismo lugar. Pero la energía sí se propagó alrededor. Eso para que cuando más adelante veamos ondas y sonido y luz, ustedes entiendan esa parte física de las ondas. Aquí quiero que estén tranquilos porque la física es muy compleja en algunos aspectos porque nos invita a reflexionar lo que vivimos a diario. A diario, la física estudia lo que nos rodea, lo que somos como seres en cuanto a materia y energía. Pero nos invita a analizar eso que vivimos a diario de una forma en que nunca lo habíamos visto antes. Y es más difícil entenderlo de esta forma virtual que en un salón, en una aula de clases. Entonces tengan paciencia, lo que les expliqué, de pronto algunos lo entendieron completamente, otros no entendieron absolutamente nada y otros entendieron pequeñas partes y eso es normal. No es que algunos sean más inteligentes que otros, no, simplemente es normal y cada uno tiene la capacidad de entender a distintos niveles y ritmos de aprendizaje. Por eso quiero que cualquier duda que tengan me la comuniquen siempre por Classy y WhatsApp y yo trataré de responderla lo más rápido posible, siempre en la mañana.
Ya después de las 3, 4 de la tarde ya me desconecto porque tengo otros pendientes que hacer. Y los fines de semana tampoco los podría atender. Pero en la mañana, antes de las 2 o 3 de la tarde, cuenten con que siempre estaré atentos a resolverles sus dudas, para que ustedes así cuadren su horario. ¿Listo, muchachos? Entonces no se sientan atemorizados o preocupados si me entendieron o no. Este video también se los voy a compartir con otro video donde voy a hacer una explicación más profunda y más clara de este tema. Y tienen que verlos varias veces estos videos. Y si sienten así que no han entendido, yo tengo más material que les puedo dar. No quiero enviarles todo el material que tengo de internet, de libros y de información, porque los llenaría de información sin necesidad. A medida que ustedes tengan algún problema, así mismo de a poco yo les voy dando el material. Entonces, en ese orden de ideas, si revisamos la agenda, llegaríamos al punto número 7, que es la atención a preguntas e interrogantes de ustedes. Entonces, aquí ustedes, por favor, necesito que me cuenten todas las dudas, interrogantes que tengan hasta el momento de cómo sirve el curso, cómo va a funcionar, qué problemas tienen, qué se les puede ayudar y sobre el tema que les acabé de explicar, qué dudas les quedó como para ir trabajando. Lo pueden escribir por el chat o pueden levantar la mano en la opción de participantes y revisamos todas esas dudas que tienen. Entonces, ¿los escucho? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién pidió la mano? ¿Saben levantar la mano aquí en Zoom? Sí, yo sí. Listo. Diana levantó la mano. Bueno, eso es lo que hizo Diana, es aplaudir, pero también sirve. Cuéntame. Profe, ¿por qué en el espacio no se puede transmitir el sonido? O sí transmite, pero en bajas frecuencias. Listo. El sonido. Por la gravedad, ¿no? Las ondas de sonido son ondas mecánicas y las ondas mecánicas necesitan un medio de masa. Entonces, el sonido necesita la madera cuando la golpeamos. La madera ayuda a que las ondas del sonido se propaguen. Cuando hablamos, es el aire. El sonido hace vibrar el aire para que la voz o los instrumentos musicales, lo que estemos escuchando, llegue a nuestros oídos. Y también necesitaría el agua. Por el agua también se pueden transmitir sonidos. Por el metal también se pueden transmitir sonidos. Siempre se necesita un medio para propagar. Son como ondas de radio, ¿no, profe? Algo así, exactamente. Las ondas de radio también se consideran ondas mecánicas y necesitan un medio para propagarse. ¿Listo? Las ondas como la luz son ondas electromagnéticas. Tienen propiedades eléctricas y magnéticas. Esas dos propiedades hacen que se puedan propagar en el espacio sin necesidad de un sonido, de un medio, perdón. Entonces, las ondas electromagnéticas se propagan sin necesidad de un medio. Y las ondas del sonido se propagan necesitando siempre de un medio. Hay un experimento que hicieron los físicos en donde le sacaron el sonido, cogieron un recipiente con una máquina, sacaron el aire que había dentro. Entonces se supone que quedó en el vacío, por dentro de ese recipiente no había nada. Y emitieron sonidos y el sonido no se propagaba porque no tenía materias o partículas por donde propagarse. En el vacío el sonido no tendría un medio. Espero que te haya quedado claro la pregunta, Diana. Sí, profe. Listo. ¿Qué otra duda tienes sobre el curso, sobre cómo los voy a atender, sobre la guía, sobre el tema? ¿No? ¿Ninguna más? ¿Todo súper claro? Pues yo no, profesor. Cuénteme, Kevin, ¿qué dudas No, quedaron? ¿Cómo se no, siente? yo le estaba diciendo que yo bien, profesor, yo no tengo dudas. Ah, listo, perfecto, Kevin. Kevin está bien. Me va a tocar preguntarle uno por uno. Padilla, ¿cómo se sintió? ¿Qué dudas tiene sobre todo lo que expliqué el día de hoy? No, profe, pues yo entendí bien todo lo que usted explicó, profe. No tengo dudas, me sentí bien. Listo, José. Diamante está levantando la mano. Cuénteme, Diamante.
Pues, profe, lastimosamente yo no pude estar toda la clase, pero pues por el momento me ha parecido bien el método. Pues a mí me ha gustado, no sé, los demás. Listo, Diamante, no sé cómo hasta ahorita pueden ingresar. Vamos a... Yo les voy a enviar esta videograbación al WhatsApp y al Classteam. Y también les voy a enviar otro video que hice, que estoy terminando, donde explicamos completamente cómo es que funcionan las ondas. Con esos dos videos, pues usted los puede ver para que se entere de lo que se habló hoy. Y el syllabus, la guía, son 2 archivos. Entonces, 2 videos y 2 archivos. Esas 4 cosas se las envío al mediodía a ustedes para que las tengan, las revisen y las lean. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Jason, ¿cómo se sintió? Pues yo bien, profe, yo siempre entiendo. No, pues sí, me quedó clarito lo de la longitud de ondas y todo eso, me quedó clarito. Vamos trabajando y con ejemplos podemos entenderlo. Cuéntame, ¿alguna duda? Sí, Margie. No, bien, profe. Listo, Hasblade, perdóname, ¿de verdad que te gusta el Hasblade? José, Ítora, cuéntame. ¿Cómo está José? Aquí en el desayuno. Profe, bien, está haciendo el desayuno. Listo, José. Me alegra que haya comprendido. Pero bien, todo bien. Está poniendo atención. Listo. Con Karen que me había preguntado ayer, creo, que por corregir y la nota del trabajo, como ya les dije, nota como tal no va a haber, pero yo sí voy a corregir cada uno de sus trabajos y les voy a decir quedó bien, o tienes que mejorar esto, o faltó tener en cuenta lo siguiente, o de pronto no comprendiste bien esta parte, y ustedes lo entregan corregido. Recuerden que las notas las cuadramos cuando se termine esta situación y podamos vernos otra vez dentro del salón de clases. Karen, cuéntame si tienes algunas dudas de lo que expliqué hoy. No, profe, no tengo ninguna duda. Listo, Karencita. Sara. Peña. No, no tengo ninguna duda. Pues, ¿cuál Tampoco. Sara? Listo. Oh. Sara Casas. No, yo no tengo duda. Listo, Gabriela. Gabriela Amortegui. Bueno, no está. Camilo Pineda. No, profe, súper bien. No, claro todo. Vale, Camilo. Diana. Chistoso. Diana Morón. No, profe, ya lo que le pregunté. Listo. Alejandra Ortiz. ¿Entendiste o tienes inquietudes o dudas? Listo, Alejandra. Leandro. ¿Leandro sí está? Está durmiendo. ¿Me escucha, Leandro? Listo. Sí, Sara... profe, qué pena. Ya llegó Leandro. Cuéntame, Leandro, ¿sí todo claro? Sí, señor, sí entendí. Listo. Sara Peña. No, profe. Todo bien, gracias. Listo, Sara. Francis Rincón. ¿Franci? No. ¿No es Franci? ¿Quién es? No, profe, todo está bien entendido. Sí es Franci. Listo, vale, Franci. Y pues Diamante ya no Mira, está tanto. Bueno, ya por tiempo, chicos, no alcanzo a hacerles la parte. Los voy a coger a uno por Clastin y les hago unas preguntitas. Son las siguientes. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Es un control que tengo, que estamos haciendo en el colegio, en donde como profe les voy a preguntar si pueden conectarse por estas 3 plataformas: Clastin, WhatsApp, Zoom y Email. El internet que usan, si es por datos de celular o si es por internet hogar. También les preguntaría si tienen alguno de estos elementos, celular, tablet o computador. Les preguntaría si hay hermanos o personas estudiando aparte de ustedes en su casa, y si ustedes tienen la facilidad de ayudarle a algún vecino que estudie en el colegio,
con actividades porque un vecino que no tenga internet o celular. Esas preguntas se las hago por Classroom a cada uno de forma particular porque el tiempo ya no nos alcanzó. Así que en este orden de ideas, chicos y chicas de grado 11 de la IE del Carmen, revisando nuestra agenda y nuestro orden del día, tenemos que, pues ya llegamos al cierre. Por favor anoten mi WhatsApp y anoten mi número de WhatsApp y anoten la dirección de correo para que me hagan llegar ahí sus trabajos y a los que no pueden estar en Classroom. Listo, profe. Listo, muchachos. No siendo más, recuerden siempre que el ser humano se ha sobrepuesto a miles de dificultades, desde vencer a mamuts de miles y miles de centímetros de altura, a tigres de sable con cientos de fuerzas de Newton, hasta pandemias, pestes, guerras nucleares, el ser humano ha enfrentado. Entonces siempre miren con la mirada positiva y aprovechen el tiempo, porque la vida se nos va y se nos va acostados viendo RCN, Caracol y viendo Netflix y viendo, chateando y whatsappeando y en el Facebook y cuando se den cuenta se van a lamentar por perder el tiempo de esa forma. Aprovechenlo con la lectura, con la imaginación, con la creatividad y con el arte. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga. ¿Listo? Nos vemos en 8 días a la misma hora. Profe. Bendiciones. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias.